Estamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en esta emisión especial del Espacio en Blanco en verano. Y ya estamos listos para acompañaros durante las próximas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con un cargamento de temas únicos que no debéis perderos. Como nos vamos de viaje, esa música nos sirve un poco para iniciar el camino. Saludar a nuestros invitados. Diego Cortijo, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué Tienes tal? una cara de cansado. Bueno, se acumula. ¿Qué parte que tienes el jet lag que tenemos nosotros de no haber dormido? Sí, bueno, parecido. Yo tengo contigo dos viajes pendientes. Uno quizás sea a la isla de Pascua. Eso espero. Y otro al Tassili, a esas arenas del desierto, a ver esos dibujos. Casi seguro que este año volvemos para allá. ¿Sí? Sí, para octubre. ¿Este año? Estamos gestionándolo para el Puente del Pilar en octubre. Si hicieras un poquito más tarde, igual nos apuntamos. Investigador, viajero y, bueno, acabáis de venir en ese viaje de la isla de Pascua. Nos vais a contar algunos misterios. Parece, según se plantea el programa hoy, con cosas únicas y desconocidas que nadie ha dicho, nadie ha visto, nadie ha contado, ¿no? Sí, yo creo que vamos a hablar un poquito de una parte desconocida de Pascua, ¿no? Siempre se habla de los moáis y vamos a tocar unos aspectos antropológicos, esotéricos, místicos, que están ahí muy presentes y vamos a ponernos un poco sobre la mesa. Escribiste un artículo hablando de ovnis, ¿no? Sí, en Año Cero, creo que el año pasado fue. Algunas pinceladas solo, y yo creo que en este programa vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a ver que ahí hay mucho más. Con testimonios y demás. Juan Miguel Marsilla, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, pues todo un placer, muy bien. Presidente de la SEAMP. De la SEAMP. Hace poco hicimos un programa hablando de mediums que ha tenido una repercusión tremenda y un montón de personas que nos están pidiendo los teléfonos de esas mediums que estuvieron. Vamos a repetir con otro programa especial del Espacio en Blanco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por habernos invitado para contar nuestro precioso y magnífico viaje a Pascua que hemos tenido hace muy poco tiempo. Me disteis mucha envidia. Miguel Pedrero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien. Ya casi de vacaciones, ¿no? Casi. Me quedan unas horitas. ¿De qué? ¿De trabajo o de vacaciones? Bueno, de trabajo y de vacaciones unos cuantos días. Sí. Bueno, no os perdáis 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias, los testimonios que han traído estos señores. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espacio en Blanco. Un placer estar de nuevo con vosotros preparando uno de esos programas especiales. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Vamos rápidamente, porque tenemos un montón de cosas con esa primera introducción y vamos a avisar a nuestros oyentes que no vamos a hablar de moáis, que quizás sea lo más conocido, sino que hay testimonios únicos de cosas que ocurren en la isla, quizá la isla del misterio lo hemos bautizado, Sí. ¿vale? Sí, sobre todo, bueno, muchas apariciones espectrales, espíritus y ovnis. Yo creo que simplemente... ¿Cómo te gustan los ovnis a ti, Bueno, pero es que date cuenta que en una isla tan pequeña, una isla de unas dimensiones tan reducidas, y yo creo que simplemente hemos rascado, hemos visto la punta del iceberg, ¿no? Casos y casos no solo de avistamientos, sino de aterrizajes, encuentros cercanos con humanoides, contactos. Y, bueno, yo creo que hay todo un mundo por descubrir respecto a este asunto en Isla de Pascua. Pero no solamente vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de otras muchas cosas. Vamos a descubrir la Pascua sobrenatural. Yo estoy ansioso, inquieto y satisfecho por haber compartido lo que hemos compartido Diego, Juan y Miguel. Traemos un material que nunca se ha oído en ningún medio de comunicación y que nos descubre una Pascua inquietante y sobrecogedora, de posesiones, de trances, de medicina tradicional, de ovnis, de humanoides. Vamos a descubrirlo, si te parece, ¿vale? 900-137-137. Estamos en directo esta noche, hay gente que no se lo cree, por si queréis intervenir. Tras esa introducción os damos detalles únicos de esa isla misteriosa. ¿Estáis por ahí hablando con ellos? Hay que sacárselo poquito a poco. La gente suelta muy poca información en este sentido, y es un poco lo que hemos intentado hacer en este viaje, ¿no? Tratar de establecer esa confianza y que nos aporten esa información que vamos buscando escondida, pero que todo el mundo tiene, todo el mundo ha vivido cosas, todo el mundo está empezando ahora, yo creo, un poco el resurgir, el revivir de estas tradiciones que durante muchos años se han perdido, ¿no? Ha habido décadas caóticas de una anarquía total y donde se han perdido todas las tradiciones, y ahora parece que la gente y los jóvenes están empezando a retomarlos e intentar recuperar todas esas tradiciones, ¿no? ¿En qué os impactó la isla a vosotros, a ti concretamente? A mí personalmente. Sí, has estado varias veces ya, ¿no? Sí, he estado varias veces y bueno, la isla para mí marcó, no sé cómo decirte, es como descubrir un sitio tan singular, cargado de tantas cosas,
sentirte dónde estás en ese punto del planeta y darte cuenta de que no te puedes quedar en casa, de que vivimos en un planeta fantástico. Yo creo que Pascua es el mejor exponente de ello, ¿no? Juan, ¿a ti? Pues la verdad es que a mí me ha cambiado bastante. Fue un antes y un después. Antes del viaje el llegar y cuando hemos vuelto, pues la manera de pensar de la gente, la forma de vida de las personas, ¿no? Sus creencias, etcétera, pues te hace recapacitar de que en muchas otras partes pues tienen un tipo de creencias totalmente distintas a las nuestras, pero a la vez en muchas de las cosas muy parecidas, muy iguales, ¿no? En las creencias de esas apariciones, de esos aku-aku, ¿no? Para nosotros a lo mejor en muchas ocasiones súcubos o íncubos, no sé, es una sensación muy extraña cuando llegas, el aroma, el olor, todo lo que aprecias y en un lugar tan pequeño, porque es un lugar de 160 kilómetros cuadrados, que haya tantas cosas, ¿verdad? Encontrarte unos misterios tan grandes, ¿no? Ya no solamente arqueológicos, sino en todo de lo que estamos hablando. Ya. Habéis traído, otros nos pregunto, a Miguel y a Fran, habéis traído documentos de quizá la medicina tradicional. Empezamos por ello, ¿te parece, Diego? Bueno, como quieras. El tema de la medicina tradicional es un tema que casi nunca se ha tocado. Es un tema que los antiguos exploradores, los primeros viajeros, antropólogos, científicos nunca han incidido. Y yo creo deducir un poco por ello que es algo que se ha ido retomando. Como hablábamos, ahora en las últimas décadas que la gente, los ancianos, empiezan a recabar toda esta información soterrada, esta información perdida, y es donde están empezando a resurgir estas informaciones, ¿no? De esa medicina tradicional, esa medicina natural, que parece ser que sí conocían las propiedades de algunas plantas que usaban para algunos males, ¿no? Tenemos un corte preparado. Básicamente la medicina Rapa Nui se basaba entre el equilibrio entre la unidad del hombre y la naturaleza, y romper ese equilibrio provocaba la enfermedad, y era una enfermedad que tenía un origen sobrenatural. Hablaremos del maná y hablaremos del tabu o tapu, y romper un tapu provocaba no solamente la acción de los aku-akus de los que hablaba Juan, sino esos males. Allí pudimos recabar, que ha sido lo más fascinante de ese viaje, testimonios directos. Abrimos los corazones y las mentes de los pascuenses, y si quieres escuchamos a Sergio Mauroroa, que en Ourongo nos contaba las dos vertientes de los curanderos que hay. Ellos llaman médicos visibles y médicos invisibles. Escuchamos a Sergio. Ahí es que dependiendo del concepto que tenga esa persona o que necesite esa ayuda, porque hay personas, por ejemplo, que espiritualmente se sienten mal, no se sienten como una persona normal, se sienten como fuera de sí. Y he conocido algunos casos, por ejemplo, de algunas personas en la isla que ayuda a estas personas, los lleva y los invita a un lugar a comer un tunuaji de pescado. Por ejemplo, un tunuaji es sacar pescado, lo invita a ir a pescar, que pruebe cómo se pesca, prende fuego en la costa, en un lugar donde haya, por ejemplo, arqueología, y están ahí. Entonces, a la impresión de mirar este lugar y compartir esta sensación en la naturaleza se siente muy bien. Como si cogieran la magia del lugar. Como que la fuerza, envuelve la a la persona, claro. Envuelve a la persona y se fascina. ¿Hay muchos curanderos en la isla, Diego? No muchos, ¿eh? Yo por lo menos es un tema que no... Y Sergio lo deja un poco entrever. Dice que él conoce a algunos que se dedican a estas cosas. El tema del alimento como ofrenda siempre se ha dado de cara a los aku-aku, porque decían que los aku-aku bebían del humo que salía de la cocina, ¿no? De eso se alimentaban esos espíritus para que ayudaran a los nativos, ¿no? Pero el tema de los curanderos es algo que yo he visto de forma muy soterrada, en algunos casos esporádicos, y yo creo ver que es algo casi que se está dando más como un culto moderno, que se está empezando a surgir un poco recobrando y retornando a lo antiguo, ¿no? A esas tradiciones antiguas. Hay una introducción más, un corte más que tenemos. Sí, ¿no? Estábamos escuchando a Sergio hablando de los médicos invisibles. Bueno, los curanderos que hay ahora, como bien decía Diego, podrían ser los herederos de los Tumuibiatúa, ¿no? Que eran, según la tradición, porque claro, el problema de Pascua es que se pierde la tradición. Pascua tiene una historia tradicional que dura 300 años y que ha sido en las últimas décadas fusilada por los dogmas de la Iglesia Católica, y todo se ha perdido por su aislamiento, por su historia lóbrega y oscura. Hablábamos de los médicos invisibles, pero también existen los médicos que llaman visibles, ¿no? Aquellos que trabajan las enfermedades físicas, que trabajan con remedios naturales como el comer caracoles y algas para combatir los resfriados, con la aplicación de yodo para dolores lumbares, y estos trabajan así. Escuchamos a Sergio. Vamos a escuchar.
hay grupos de personas que son de la etnia, de la isla, y ellos hacen remedios totalmente naturales con tubérculos que son, por ejemplo, del matúa puá, es un tipo de helecho mezclado con púa, que también es un tubérculo, que se mezclan estas dos. Y esta mezcla es una medicina que sirve mucho para las personas que tienen torceduras, que se quiebran huesos. Pero esta medicina no es llegar y hacerlo. La persona que hace esta medicina tiene que estar en completo ayuno y en todos los sentidos. Hay una especie de ritual para trabajar. Diego, ¿hay mucha influencia de la Iglesia Católica en la isla o...? Sí. Yo creo que por desgracia, en parte por desgracia también intervinieron mucho y ayudaron mucho cuando llegaron los primeros misioneros. Pero sí, toda la isla prácticamente es católica, tiene sus ritos, ha producido una especie de sincretismo ahí entre lo católico y las tradiciones, digamos, paganas, ¿no?, que ellos siempre han mantenido. Pero bueno, tienen su iglesia donde todos, casi la mayoría de la isla fielmente va los domingos, tienen su procesión. Nosotros estuvimos en Semana Santa, pudimos ver las procesiones. Pero sí, se produce un sincretismo y bueno, yo quiero mencionar un detalle de el último rey Ariki, un niño de 12 años. Él, cuando le bautizaron, decían todos los ancianos que cuando le bautizaron se perdió ya el poder y ese maná que quedaba en la isla, ¿no? Decían que fue el momento que se rompió con las tradiciones antiguas, ¿no? Ya. Vamos a pasar a hablar de espíritus y otra serie de cosas. Nos preguntan dónde está geográficamente situada la isla, un oyente. Está a 3.700 kilómetros al oeste de Chile, en medio del Pacífico. Pertenece a Chile. Pertenece a Chile. El lugar más alejado del mundo. Sí, Miguel. Fíjate, lo hablaba antes, Diego, del sincretismo que se produce en la isla entre esas creencias católicas y las milenarias tradiciones de Pascua. Y lo comentaba Diego, tuvimos la oportunidad de presenciar una procesión de Semana Santa. Y bueno, había una serie de altares, donde diferentes... El de la policía. Sí, claro, diferentes instituciones participaban con esos altares en la procesión. Y hubo uno que nos llamó tremendamente la atención. Era el altar de la Gendarmería chilena, en Pascua. Y lo que se observaba era una cruz, los gendarmes chilenos con su uniforme, los chalecos antibalas, unos chalecos antibalas, y al lado de esos chalecos antibalas, al lado de la cruz y de esos agentes de la ley con su uniforme, había unos moáis de madera. Es decir, todo ese conglomerado de elementos, de símbolos de diferentes creencias, religiones, la católica y la milenaria tradición Rapa Nui, todo ello servía para su protección. Es decir, ellos, los policías, con eso buscaban protegerse ante las cuestiones a las que tenían que hacer frente, ¿no? La cruz los protegía, pero también los protegían los moáis. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137. Por si queréis preguntar o participar, tras esa introducción os vamos a hablar de espíritus y otros entes que existen en la isla. A pesar de que ya no exista la figura de los arikis, lo que sí permanece vivo y latente entre los isleños es la creencia en el mundo de los aku-aku. Todos los pascuenses creen en la realidad de la convivencia con las almas de sus antepasados. Creen en los barúas, los espíritus errantes de aquellos ancestros que violaron los tapus existentes y que han quedado condenados a permanecer cerca de los sitios donde vivieron. No hay un lugar específico donde moren. Están en toda la isla y se pueden aparecer en cualquier lado. Siempre aparecen con el mismo aspecto que tenían en vida. Hay barúas buenos que te protegen y barúas malos que te quieren hacer daño. Se trata de una creencia que provoca que los pascuenses no acudan a determinados lugares por las noches, como playas, cuevas o centros ceremoniales, y que cumplan antiguas tradiciones como no bañarse desnudos en el mar o invitar a comer a los barúa antes de sentarse a la mesa.
son los barúas? ¿Quiénes y cómo son estos barúas? Nuestros compañeros nos lo explican. Me he adelantado yo, Rosa, con la pregunta. Es que tengo mucha prisa hoy. ¿Quiénes son los barúas? Muchas cosas a contar. Los barúas, los espíritus, ¿no? Los aku-aku, los antepasados, quizás, esos ancestros de los Rapa Nui, ¿no? Que están presentes y todo el mundo... La gente que ha fallecido, digamos. Sí. Sí, más concretamente, digo, lo que encontramos nosotros eran los espíritus de aquellos que habían, o lo asociaban a aquellos que habían roto los tabús o los tabús, como escuchamos en la introducción, ¿no? Es muy curioso y lo vamos a escuchar ahora, nos lo van a contar los propios pascuenses, ¿no? Bañarte desnudo, orinar en la calle. ¿Eso no se puede hacer? Rompes un tabú. Tocar un aju. Tocar un aju. ¿Qué es un aju? Un aju es un En la centro plataforma ceremonial. la plataforma donde están erigidos encima los moai. ceremonial. ¿No se puede Pues hacer? ni subirte Ni por acudir. encima ni nada. Eso Ni sería acudir. totalmente un tapú tremendo. O sea, podría llegar a causar la muerte de quien hiciera eso en Entonces, otras épocas. Todo ello hace que se te peguen a la espalda, como dicen ellos. Bueno, luego hay costumbres muy peculiares, ¿no? Ellos, cuando rompen esos tapus, entran en sus casas de espaldas para que el aku-aku, el barúa. El barúa es un nombre técnico a todo lo que se llama... Es un culto animista que hay en toda la Polinesia. Lo que pasa es que en Pascua los cultos animistas son muy particulares y el nombre técnico sería aku-aku. Incluso habría una representación escultórica que es la de los moais cava, ¿no? Esas figuras de rostro grotesco, ojos desorbitados, larga perilla, cuerpo encorvado con casi rostro cadavérico, que están en todas las casas porque, al igual que en otras culturas en el mundo, el mal repele el mal y lo encontramos en muchas casas. Pero fíjate qué cuestión más simbólica que nos comentaban varios de los pascuenses con los que tuvimos la oportunidad de hablar, que en la actualidad los barúas, los aku-aku, se aparecían demasiado y sus acciones no eran precisamente positivas. ¿Por qué? Porque la vida moderna lo que ha llevado es a romper todos los tabús. Es decir, que ese cambio de la vida tradicional que yo creo que todos los pascuenses con los que hablamos, los Rapa Nuis de pura cepa de la isla, yo creo que era algo que anhelaban, pero que se ven obligados a introducirse, a meterse en esa vida moderna. Entonces, todos esos tabús se rompían diariamente. ¿Y eso qué es lo que provocaba? Que los barúas, los aku-aku, se encolerizaran, aparecieran y atacaran, como varios casos de los que nos contaron. Sí, de hecho, ellos creen o tienen la convicción de que hay accidentes incluso mortales, que son provocados por los aku-aku. Pero vamos a ver, estamos hablando de una realidad que para ellos es palpable, que se puede tocar y que incluso rige sus vidas para no realizar diferentes acciones. Recuerda uno de los casos que nos contaron, porque normalmente estos aku-aku están vinculados a un clan familiar o incluso a una persona, y ya desde niños es muy común que los Rapa Nuis convivan con esas entidades que a veces los poseen y que para ellos es algo normal, pero en algunas ocasiones estas entidades son demasiado violentas. Nos contaban incluso que llegaban a violarlos, y nos contaron un caso en concreto de un chaval que recibía el acoso de un aku-aku, y al parecer cierto día ese aku-aku que llegaba a agredirlo, a violentarlo, lo empujó, y este chaval le dio un violento empujón, y este chaval cayó por un precipicio y falleció ante varios testigos. A causa de un espíritu. A causa de un espíritu. Déjame que diga una cosita. Hay muy poca gente que haya estado en la isla de Pascua. Vimos algún reportaje de Fernando Jiménez del Oso y de Juan José Fue Benítez. Antonio Rivera fue el primero en ir allí, estuvo durante 3 meses de ese viaje, que precisamente, y esto sirva como homenaje, Antonio Rivera descubrió los primeros moais bajo el agua, porque su gran pasión era el submarinismo, buceaba con Cousteau, y él fue uno de los primeros que en ese libro dejó constancia de que había moais bajo el agua. Antonio Rivera en los años 70, los siguientes, Eric von Däniken en los 60, que popularizó los moais y su relación con seres de otros mundos, y los siguientes fueron JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Y ellos allí fueron para realizar una serie En busca del misterio para televisión Déjame española. que escuchemos un poquito. No me quiero olvidar de rendir un homenaje a Sinesio Bernal, que nos ha dejado en estos días atrás. Se me ha olvidado decirlo antes. Nuestro homenaje para él, recuerdos a la familia. Seguro que está en un buen lugar, conociendo el origen de esas voces que él tanto había buscado. Escuchamos ese testimonio de Juanjo Benítez. Como visitantes ocasionales de la isla no tenemos por qué temerles a los aku-aku, por lo menos a la maldición de esta isla respecto a los espíritus, a los aku-aku.
Así que el equipo ha decidido plantar las tiendas al pie de los 7 moais del Aju de Akidi, uno de los panteones más antiguos de esta zona. Además tenemos otra razón, una razón poderosa para instalarnos esta noche al pie de este Aju de Akidi. Hace aproximadamente 15 años, una expedición española, o por lo menos algunos de los miembros de esta expedición, aseguraron haber padecido una larga noche de pesadilla, largas carreras a lo largo de las tiendas de personajes invisibles, manos igualmente invisibles que les ataban y les sujetaban, e incluso en algún caso algún que otro golpe procedente de cuerpos que no fueron jamás vistos. Y sobre todo... Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional. Ese era un fragmento de lo que decía Juanjo Benítez, esa expedición que se vio violentada. Vosotros habéis tenido la oportunidad de recabar testimonios de primera mano de personas. De ir un paso más allá, y eso es algo de lo que nos sentimos todos emocionados. Ellos pasaron una noche, nosotros pensábamos pasar una noche en un ajo, pero la situación se puso mejor. Pudimos ir a una casa donde los Aku Aku llevaban 10 años molestando a una familia. Ajá. El equipo de En busca del misterio de Benítez y del Oso no consiguió nada. Fernando, ese mismo documental, afirmaba que no habían podido registrar psicofonías, que no habían podido vivir fenómenos extraños, sí situaciones extrañas, pero bueno, nada. Nosotros tuvimos la posibilidad de contactar con una familia, con Celine y Mocama, o Macamoque, y vivir lo que llevan 10 años viviendo en su casa. Si quieres... ¿Se llamaba Macamoque? O algo parecido. No me acuerdo ya. Vamos a decir que respetamos sus nombres también originales. tengo que decir Estáis que diciendo quedamos un nombre quedamos con ellos en no decir su nombre porque... Vale. Y lo están escuchando allí, ¿eh? Perdóname, ¿qué idioma hablan? Preguntan los oyentes. Castellano. Castellano. Nos están escuchando. Y Rapa Nui. Castellano y Rapa Nui. Nos están escuchando, bueno, seguro. ¿Cómo empezaba todo esto, Miguel? Bueno, además, fíjate, este caso es especialmente interesante porque... en realidad era un matrimonio que sufría los ataques de estos Akus. Tenían una hija en común que también sufría estos ataques, pero lo interesante es que la mujer no era pascuense, de origen belga y doctora en antropología. Es decir, estamos hablando de una antropóloga que se enamoró de un Rapa Nui realizando una serie de trabajos de campo por la zona de la Polinesia, llegó a Pascua, bueno, y ella, por supuesto, no cree en nada de esto. Para ella forma parte de la tradición ancestral de la isla de Pascua, pero no tiene una entidad real, no es algo real, sino que forma parte de una tradición. Y ahora mismo ella está convencida de que eso es real, no solo porque ese Aku posea a su marido, que para este hombre, Rapa Nui, es algo habitual y no le da mayor importancia, sino también a su propia hija, que recibe las posesiones de este Aku, pero es más, ella ha llegado a ser poseída en varias ocasiones por esta entidad. Estaba absolutamente aterrorizada. Estaba pensando en irse de la isla. Y decía, mira, yo no creo en nada de esto, yo no sé qué hay de real, de no real, pero lo cierto es que... Lo están viviendo, ¿no? Lo estoy viviendo, algo me posee a mí y a mi hija, con la que jamás hablamos de estas cuestiones. Y el marido estaba preocupado no por lo que le ocurría a él, que llevaba pasando desde su niñez, y para los Rapa Nui es incluso habitual. Incluso, mira, estoy recordando una frase fascinante que nos dijo en medio de la investigación, y es, uy, pues tenéis mucho trabajo que hacer, porque aquí en todas las casas pasa lo mismo. Es decir, en todas las casas. Que para ellos era algo habitual, pero estaba realmente preocupado porque su hija y su mujer eso se lo tomaban como algo terrible y violento que él veía como algo normal. Vamos a escuchar algunos testimonios que tenemos, sí. Pero durante el sueño del Keva siempre, tal vez una vez por semana, una vez por mes, no sé, está como en trance y yo desperté, pensó que está soñando malo y me dice, no, hay cosas que se pasan en mi cuerpo, no sé qué es. Y poco a poco me explicó que había espíritu que entró en su cuerpo y que cuando él está en ese estado hay que despertarlo fuerte, y eso que yo hice, por supuesto, y ahora es de más en más, y yo lo hice con un poco de miedo y no entendí qué pasó, pero lo hice. Y una vez se pasó a mí,
muy fuerte. Realmente entró, vi el espíritu con pelo rojo, muy feo, piel blanca, dorada pero blanca. No fue un espíritu negro, pero yo lo veo corto en mi cabeza, blanca, con pelo un poco corto pero muy cabeza de pirata, se puede decir. Sí, europeo. Un poco europeo, pero no sé, persona puede mala. Puede ser alguien que vivía aquí de europeo, porque muchos europeos pasaron por la isla hace años. Ahí hacía una descripción de lo que era ese ser, ese espíritu, ¿verdad? De cómo empezaban los fenómenos y de cómo ella en un momento dado se convertía en protagonista de yo os digo que ya si cualquier raponi nos ha oído ya sabe perfectamente qué familia es, con los datos que hemos dado y escuchando la voz. Pero sí, el caso es fascinante por lo que dice Miguel principalmente, porque tenemos a una europea culta, concretamente doctora en antropología, que nos está contando este caso de primera mano, totalmente ajena al mundo Rapa Nui, y que nos está dando su versión, su opinión, que lo ha vivido de primera mano. Yo creo que es un testimonio que no se puede dejar pasar, ya. ¿no? Juan, breve, que vamos con más testimonios. Yo lo que quiero que los oyentes se den cuenta que las apariciones que nos están hablando, este ser es pelirrojo, es un ser, pues como dice, con una pinta de pirata. Otros seres que nos van a describir también son seres con aspecto europeo, con aspecto occidental. Es algo realmente curioso, ¿no? Que estos Aku-Akus tengan esta forma occidental, ¿no? Rubias, rubios, pelirrojos. A mí me resulta curioso. Vamos con otra. Más fenómenos. Claro, estamos en una casa encantada, o lo que nosotros en Occidente entendemos como una casa encantada. Y las preguntas que hacíamos era, bueno, hay olores, hay descensos de temperatura, se escuchan ruidos, se encienden y se apagan las luces, la escuchamos. Que la tele se había apagado sola. Sí, pero son cosas que para mí se puede pasar. No, de repente escuchamos ruido arriba. ¿Qué ruidos? Muchas veces alguien que pasa arriba que está caminando, de repente estamos acá caminando sí, claro. Aquí pasa. Sí, y a veces digo, ya pase bien, pasa. ¿Y percibís algún tipo de olor diferente? No, por todo yo soy como o a rosas, o azufre. Nunca. Y cambios de temperatura, que hagan mucho frío, que hagan mucho calor, así, pero... Sí, pero no, es que hay cosas que nosotros no hacemos, como yo te digo, no tomamos en cuenta. Como normal, o sea, sí que no le dais importancia. Hay muchas cosas que pasan, mucho. Incluso ataques llegaban a tener en esta casa, ¿no? Y es que esa es la clave de todo. Fíjate, ocurría toda una fenomenología que podríamos llamar poltergeist, movimientos de objetos, encender y apagar luces, olores y cambios de... Pero a ellos les marcaba los trances. Los Aku-Aku para todos los pascuenses se manifiestan de una forma, y es a través del sueño. Y es lo que podríamos denominar aquí en Occidente una posesión. Mira cómo eran, la escuchamos. Yo siento que no estoy durmiendo, yo lo conozco, ya yo sé que no estoy durmiendo, estoy así, te hace como que... Es un estado que tú conoces, es un estado que yo ya lo conozco, que es ello. Pero tú estás viviendo una realidad que te hizo en el momento, estás así conversando con un amigo, y de repente tú ves el espíritu que llega a molestarte, sale, tú no puedes. No son sueños, tú estás hablando realmente, apenas tú quieres dormir y tú sientes que el espíritu viene y te sube arriba tuyo, te sube al pecho, empieza por los pies, por donde sea. Hay dos niveles, te entra completamente y tú no puedes respirar, no puedes mover, no puedes moverte. O luego te entra suavemente, te despierta, tú no puedes mover, pero no es completamente, tú quieres despertar y no te puedes despertar. No, o tú no estás dormido, tú sientes, tú no estás tú no estás dormido porque estás despierto y él llegó, pum, y él te hace como que inconsciente. Como le digo, entra en tu cuerpo, te quiere violar, a veces sale con una imagen de una mujer que tú viste en el día, tú ves que... Cambia de forma, pero yo siempre lo siento que son ellos. Una vez se te pasó con mi cara y que no fue mí y tú lo sentí después, me recuerdo de un sueño. Obvio, entonces tantas cosas diferentes. Entonces se vuelan contigo y en la noche están enamorados de ti, se enamoran. Y entonces en la noche vienen, te molestan. Qué curioso. Déjame que diga el teléfono 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Lo ven de una forma habitual. Juan, ¿tú qué querías? Yo lo que quería apuntar es que esto me recuerda muchísimo, después de haber escuchado un montón de veces las grabaciones y haber estado allí en directo, a estas visitantes de dormitorio, parálisis de sueño, etcétera. Es un fenómeno exactamente igual y siempre da en ese momento de vigilia, de cuando estás en ese momento que estás dormido, medio despierto, en ese momento de vigilia es cuando entran en ese estilo de trance. Y él encima lo dice, no, yo estoy seguro de que no estoy durmiendo. Ahí
puede ser un fenómeno parecido con lo que te estoy diciendo, con fenómenos de Occidente que están a la orden del día, ¿no? Sobre todo el tema de la parálisis del sueño. Supuestamente a todos una vez en la vida nos ocurre un fenómeno así. La clave estaría ahora, Miguel, en lo que vamos a escuchar. Preguntabas qué es lo que nos sorprende de Pascua. Bueno, en Pascua hemos tocado el misterio. Decía Juan que la parálisis del sueño, bueno, la psicología hablaría sobre estas experiencias como alucinaciones hipnogónicas o hipnopómbicas, que se dan al irte a dormir o al irte a despertar. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que no solamente ella y él tenían estas experiencias, sino su hija. Y si quieres la escuchamos. Escuchamos. Pero ya 2 años atrás, más o menos, cuando tenía 3 años, no podía dormir. No podía dormir. Terrible, terrible, terrible. No podía dormir. No, realmente fue un grave problema de sueño. Dormía, no dormía, estaba todo el rato... Y dice, mamá, hay cava que está bailando en la casa, va la pieza arriba y hay tierra en todo lado, hay polvo, hay pluma. Y yo digo, wow. Yo digo, pero mamá, no, hay que dormir ahora. No, mamá, mira. Wow, no. Y aquí, mamá, mira. ¿Tú la ves? Pero ahora es menos. Cuando tenía 3 años, estoy loco. Mamá, mira. ¿Qué? ¿Tú no la ves? Está comiendo. Mamá, mira me mira la abuela. Hay que decir algo. ¿Entiendes? Wow. Un niño de 3 años no puede inventar. Y además no hablamos de estas cosas, porque yo no quiero que ella... hay cosas que son realidad, pero no quiero que a su edad tenga miedo, cosas que habla y que después la gente la toma por una loca. Entonces es cosas de su cultura que va a aprender, pero poco a poco. Pero cuando está en trance durante la noche, me molesta mucho, porque... y dice, ¿por qué tú te despiertas? ¿Por qué tú estás gritando? No puede respirar, no tengo aire. Entonces, yo le entendí que era la misma cosa que nosotros. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. ¿Era tan habitual en la isla, en esa casa, que la niña lo veía y se dejaba infectar por ese fenómeno, no? Yo creo que son fenómenos bastante habituales en la isla. Lo que pasa es que lo que no es común es que te lo cuenten, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno bastante más común. Además, la frase que comentamos algo, ¿no? Que nos decía este hombre, pues tenéis mucho trabajo, porque aquí por el barrio, por esta zona pasa mucho. Pero fíjate, hablábamos antes de que este mismo fenómeno le pasaba a él, a ella, que es extranjera y con formación académica, con estudios en el ámbito occidental, a la niña, pero es que también tenemos el testimonio de una familiar de esta mujer que se encontró cara a cara con ese espíritu acosador. Lo escuchamos. Vamos a escuchar, pero Diego, querías decir antes algo. No, quería apuntar que la familia lo asocia un poco, que es por lo que viene un poco todo esto, a los ancestros que allí vivían. Ellos intentaban de alguna forma investigar quién había vivido ahí en esas tierras, de quién era ese territorio, esa familia, para poder investigar un poco a quién estaban ofendiendo, con quién estaban tratando y demás. Y luego os contaré un caso que me acaba de llegar relacionado con esto. Vamos a escuchar ese corte. Y una vez en tu casa me despertó, había alguien leyendo al lado de mí y yo puedo ver la cara de un hombre viejo. ¿La viste? Sí, yo lo vi. Me despertó y yo lo vi leyendo al lado de mí. Y dije, ¿qué es esto? Yo hablo en francés, es mi idioma es francés. ¿Y qué estás haciendo aquí? En mi habitación, en mi cama. Y yo puse la lámpara, porque como si alguien estaba en la pieza. Y cuando yo apagué la luz, no había nada. Yo lo vi. Yo puedo ver su cara. ¿Lo viste en blanco y negro o en color? No, blanco y negro. Con pelo largo, un viejo con un barba. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. A las 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, con un montón de testimonios que han traído nuestros compañeros y nuestros invitados de esa isla mágica. Seguimos adelante. Hay violaciones, incluso hay un montón de fenómenos. Vamos a escuchar. Y además, os habéis traído una psicofonía de ese trabajo que luego vamos a escuchar, ¿verdad? No vamos a adelantar. Uno de los grandes problemas que hay en Pascua es el cruce de creencias que se está dando, ¿no? Los que siguen las antiguas creencias, los cultos arcaicos y las nuevas modas y la Iglesia católica. Claro, la angustia de esa familia era
¿qué demonios hacemos? ¿Por qué nos pasa esto, ¿no? Y buscaban remedio. Y si quieres la escuchamos a ella. Ahora estamos perdidos, que el Keva no sabe qué hacer, porque antes había remedio como la medicina tradicional, y ahora se pierde, va al hospital que no sirve a nada. Bien. Y la iglesia no sé si puede ayudar, ojalá, pero soy seguro que hay otra manera antigua que hacer, pero nadie sabe. Porque el tío usa el remedio católico, pero el remedio antiguo, ¿dónde está? No sé, y nadie sabe. Sí, ¿cuál es el remedio antiguo? Voilà, yo me encuentro un poco triste, porque el tío usa la católica, pero ¿dónde está el remedio Rapa Nui, tío? En tu idioma, no sé. ¿Cuál es? Hay que usar no el otro. Había remedios, Diego, para esta historia en la isla. El remedio era complacer a los espíritus, ¿no? ¿Cómo los complacían? Eso es lo que esta familia estaba buscando. Ella, la mujer, estaba un poco perdida, se encontraba en un culto que no conocía, ¿no? Y él estaba tan acostumbrado a ello que prácticamente estaba acomodado a ello, ¿no? Pero es que es tan habitual esto, es lo que hemos estado hablando. Yo digo que si en algún sitio del planeta, si hay gente que duda todavía de este mundo paranormal o del mundo de los ovnis, que vamos a hablar después, yo creo que la clave, uno de los sitios es Pascua, porque es tan notorio, es tan evidente, hay tantos casos, lo puedes hablar con tantas personas, que es que no puedes dejarlo pasar, no puedes obviarlo. Pero Juan quería decir algo. Yo quiero recordar de que cuando estábamos hablando con esta familia, había también otra persona, un familiar de ellos, le llamaban tío, que iba vestido de blanco, pues vamos a poner como cualquier persona que se dedicaría a hacer, para que nos entendamos todos, un culto de santería, sí. Pero luego pues te llevaba pues sus collares católicos, etcétera, y él decía que la manera de la limpieza de hacer en la casa, pues que sería una limpieza católica, pero claro, te empezaba a mezclar las creencias católicas con el culto Rapa Nui, y al final, claro, tenía un jamacuco en la cabeza, una bomba. Agua bendita. Pero fíjate, llevaba agua bendita, es verdad. Ahí subyace, en toda esta historia subyace otro yo creo que de los grandes dramas de la isla, ¿no? Que es que a partir del siglo XVIII, cuando llegan del siglo XVII, cuando llegan los primeros navegantes occidentales y todo lo que sucede después, el resumen de todo eso es la destrucción de su cultura, de su tradición, de una tradición centenaria o milenaria que de pronto se pierde. Y esta mujer le preguntaba a su marido, ¿pero cuál es la solución a esto, ¿no? Y él decía, es precisamente eso, ¿cuál es la solución, ¿no? Y el comentario general es, probablemente nuestros ancestros sabían la solución para acabar con esto, para complacer a los Akus y a los Barúas, para complacer a los espíritus de los antepasados, pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque la gente que llegó de fuera nos impuso un nuevo culto, acabó con nosotros tanto espiritual como físicamente, porque prácticamente quedaron aniquilados los Rapa Nui debido a las enfermedades que llevaron los navegantes y a toda una serie de guerras y circunstancias que provocaron. Date cuenta que hasta mediados del siglo XX, hasta 1950, y eso Diego lo puede contar muy bien, la isla de Pascua para el gobierno chileno era algo así como un lugar de pasto que fue alquilada a una compañía ganadera, y los Rapa Nuis fueron amontonados o apilados en la capital y no podían salir, no podían viajar por su isla si no era con un permiso. Es decir, que toda su tradición milenaria espiritual fue absolutamente destruida, y esa solución no existe porque se perdió, pero probablemente ellos están convencidos de que existía. Buscaban remedios, quizás buscando causas, porque por ejemplo, si un linaje entraba en el sector de otro linaje, provocaba la acción de estos Akoakus, que nos lo contaban, ¿no? Yo no sé, habría que buscar cuál es la causa que les atrae. Hemos dado algunas pinceladas y si quieres lo escuchamos. Yo vivía en Anaquena y me venían a acosar todas las noches. ¿Qué es lo que te pasaba en Anaquena? Me acosaban ahí, olvídate, porque yo pasaba ahí, de repente pasaba desnudo, o de repente uno va, porque no hay baño, uno no se esconde. Entonces, todas esas cosas que aquí nosotros, bueno, la gente antigua lo sabe, la gente que es tu olor de tu piel, de tu cuerpo, sí, todo eso es un olor que para ellos es algo nuevo y te siguen en la noche. Y a veces te violan, es decir, los espíritus que yo hablo de 3 mujeres que viven en la Perú. Toda la isla entera está. Toda la isla entera está violada por esa mujer. Sí. Toda. Toda la isla, los Rapa Nui, desde mi abuelo a ellos, y después vino la generación de nosotros.
Vaya espíritu duro, ¿no? Se había violado toda la isla, digo. Normalmente este tipo de cosas se deben a transgresiones territoriales. Cada clan tenía su familia y cuando pasaban a una zona que no pertenecía a su familia, si no guardaban el debido respeto, todos los espíritus de la zona iban a por ellos, ¿no? Principalmente era por temas territoriales. Qué curioso. Nos quedan 2 cortes antes de pasar al tema de los ovnis y en uno de ellos parece que habéis detectado una psicofonía. Contarnos y vamos rápidamente con ello. Sí, bueno, decían todos los que hasta Pascua han ido que a los forasteros, a los foráneos no se les mostraban los aku-aku. Bueno, yo no sé si fueron los aku-aku, pero a lo largo de estas 2 semanas preparando y escuchando las entrevistas hemos podido descubrir cosas muy curiosas. Una completamente muy curiosa y fíjate, Sinesio Darnell daría su opinión muy importante al respecto. La angustia de esta familia era tal que se preguntaba Céline, que por qué, y si quieres la escuchamos, y si quieres estamos atentos porque se coló algo en ese corte. Ajá. Vamos a escuchar el corte entero y luego vamos a sacar la psicofonía. La hemos acotado, la hemos extractado para que la podáis escuchar y sentir. Escuchamos todo el corte para ver qué ocurre. Yo quiero saber si debe vivir con ¿ok? O si hay posibilidad de hablar, de preguntar, ¿por qué tú haces? ¿Por molestarme? ¿Por bromear? ¿O porque es tu manera de vivir? Y quiero saber. O bien porque tú quieres pasar un mensaje que, no sé, que no es mi espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto muchas cuestiones, hay muchas preguntas. Queremos saber qué pasa, porque... ¿Por qué? Porque justamente aquí a la isla. Porque es que cuando se muere el espíritu no se puede ir porque hay mucho agua, no sé. ¿Por qué hay tanta energía aquí? Se ha escuchado perfectamente. Yo me he quedado... Sin saber dónde estaba, yo lo he oído perfectamente. Pues es una voz esporádica, que entra en la conversación, inteligente, que responde. Si quieres escuchamos la psicofonía. Espera, ¿qué dice para que tengamos un poco? No creo, pero responde a una propia pregunta de Céline. Lo hemos seleccionado para que lo podáis escuchar y lo hemos repetido varias veces para que lo podáis entender. Espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Se escucha muy clarito ese, no creo, ¿eh? Y sobre todo porque después de estar allí 5 horas como estuvimos intentando buscar respuestas... ¿No era ninguno de vosotros la voz? Ninguno. Hicimos pruebas psicofónicas. Juan se llevó su gran estudio de grabación, hicimos preguntas en castellano y en Rapa Nui. No obtuvimos absolutamente nada, estaba grabado todo en vídeo, mantuvimos un respeto a la hora de preguntas, pero lo más curioso es que después de 5 horas allí, Céline nos confesaba que a lo mejor dejaba la isla, que ella se sentía culpable. Yo cuando he escuchado esto preparando el montaje me he quedado sobrecogido, ¿no? Porque quizás esta vez se escaparon a Benítez y a Jiménez del Oso, pero esta vez logramos capturar a los aku-aku, no lo sé. Pero es claro que dice, no creo a que te vayas. No, vamos a volver a escuchar, si no os importa, que Rubén lo prepara nuestro compañero. Ahí lo tenemos, esa voz para que veáis que claro dice eso, no creo, debajo de la conversación. Espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto espacio aquí, o que yo debo ir, o que yo... Por eso yo me pregunto... No creo, qué curiosa voz. Diego, antes de marcharnos a los ovnis, decías que tenías que contar otra historia, ¿no? No, para que veáis hasta qué punto es notorio este tema paranormal, ¿no? La semana pasada hablaba con una amiga de ahí de la isla y ella comentaba abiertamente... ¿Alguno conoce el caso de... no recuerdo el nombre? ¿Alguien sabe de qué familia pertenecía? Porque este barúa está por mi casa. ¿Alguien más lo ha visto? Lo comentaba abiertamente entre sus amigos, lo mandó por mail y demás. Es algo que la gente comparte. Alguien que sabe, oye, pues mira, tengo este espíritu en mi casa. ¿Alguien sabe de qué familia es, de qué pertenece, qué es lo que quiere? Yeah. Y lo hablan así de una forma tan natural, ¿no? Es algo que para los extranjeros lo guardan con mucho recelo y no lo cuentan abiertamente, pero que vemos que está ahí entre ellos, ¿no? Ajá. Antes de ir a los ovnis, están preguntando, ¿cuántos moais hay? Número total, si se sabe. No se sabe. Fíjate cómo es la cosa, que no se sabe. No se han inventariado. ¿No? El único inventario que se conoce a día de hoy en el museo por GPS salen unos 770, pero la cifra que siempre se ha manejado son unos 880 moais. Más los que están en el fondo del mar que descubrió en total. Antonio. En total. ¿Están orientados hacia algún sitio concreto? ¿A Oriente, a Occidente?
No, normalmente casi todos hacia el interior de la isla. Hay algunos estudios que dicen que hacia algunas constelaciones, otros dicen que hacia algunas elevaciones solares. Todavía están trabajando en ello, ¿eh? Bueno, los más característicos son los 7, en referencia a los 7 exploradores. Que son los únicos que miran al mar. Que son los únicos que miran al mar y que miran a las coordenadas de Nueva Zelanda. Y es cierto en 30 segundos que cuando un grupo de una tribu podía a la otra, destrozaban los moais que habían erigido ellos, o no se sabe quién los erigió. No, el tema de la destrucción de los moais vino un poco por una época de decadencia, donde se acabaron los cultos, digamos que quisieron abandonar todo para pasar página, y un poco vino por eso, vino por una serie de conflictos y guerras un poco globales en toda la isla. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Sabemos que os hemos preparado para esta noche con la recomendación de que no os los perdáis. En esta ocasión vamos a hacer un repaso por algunos variados temas que concitan misterios y que siguen estando de actualidad. Por ejemplo, hablaremos de la fuente de la eterna juventud, o de la memoria celular, o el peligro de los robots. Será un viaje por diferentes temas y personajes que tienen mucho que aportar en este mundo en el que nos movemos. Ya veréis. Será nuestro primer argumento. Seguiremos transitando por un pasaje hacia el misterio. Lugares, hechos, situaciones vividas en nuestro mundo que nos quieren indicar que existe algo más allá, tras esa puerta que nos separa de las otras dimensiones. Esas son parte de nuestras intenciones en el viaje de hoy. Solo nos queda invitarte a él y desear que lo disfrutes. Qué placer tenerte aquí con nosotros esta noche, David. Bueno, Miguel, yo evidentemente placer es mío, y además en esta ocasión, doblemente placentera. En directo, celebrando cumpleaños también. Tu cumpleaños, claro. Y santo y más todavía. Y todo, por eso, o sea que es un placer, bueno, doble, no, triple. David Zurdo, compañero nuestro de Radio Nacional, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer. Has visto que ponemos las velas, ¿no? Claro, tú querías ver estaba esperándolo. Que ponemos velas, ahí están. Decir que eres periodista, compañero de Radio Nacional, haces un espacio que se llama El Ojo de la Aguja en Radio 5, colaboras en Gente Despierta con su compañero Carles Mesa y haces otro montón de cosas, guionista, no vamos a decir lo que estás haciendo como guionista, y perteneces a la Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos. Cedro. Eso es, sí. Bueno, eso es ACTA. Y ACTA pertenece o está asociada a CEDRO. CEDRO es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que es lo que se encarga de velar un poco por los derechos de los autores para que al menos tengan una compensación pues por las copias, por la piratería también en cierta medida, y una lucha constante, porque la verdad es que es muy difícil luchar contra algo que es como poner puertas al campo, pero al final hay que hacer algo. Escritor, estás escribiendo una novela, acabas de autoeditar una novela. Sí, acabo de hacer por primera vez un experimento en Amazon, que es publicar una novela con un toque juvenil, un poco diferente, en mi caso thriller, por supuesto, ¿no? Pero que se titula Ochate, la puerta secreta. Y bueno, pues va de unos chavales que llegan al pueblo casi por equivocación, pero resulta que para los habitantes del pueblo no es tanto casualidad, ¿no?, que lleguen allí. ¿Cómo se consigue? ¿No me has traído una? No, todavía no la tengo. Todavía no tengo ningún ejemplar. Ya digo, es una edición en Amazon y voy a ver qué pasa hasta ahora. De momento lleva un par de semanas, me parece que es, menos de 1 o 2 semanas, y me parece que he vendido como 25 ejemplares, que está bien, o sea, teniendo en cuenta lo que es Amazon, por probar que no quede. ¿Hay que pedirlo en Amazon? Sí, hay que pedirlo, sí. Puede ser en digital o en papel. Y luego también estoy con una novela ya más tradicional, digamos, que espero publicar el año que viene con una editorial con la que ya tengo un poco apalabrado el tema, que va de asesinatos, de un personaje que está siempre en la cama, emulando a un personaje de la
la literatura rusa que se llamaba Oblomov, pero en nuestra época, y una policía que está con él y todo esto, ya es una novela más de mi estilo normal. Espero una de esas de Ochate, ¿vale? No la pido yo al Amazon. Pocas veces he visto a alguien que haga tantas cosas como este señor que está hoy con nosotros y que además sepa tanto y lo divulgue también. Por eso es un placer que estés aquí. Miguel, qué remedio, hay que hacer muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Vamos con ese primer tema. Vamos a tocar muchos diferentes hoy. Él ha estado cercano a muchos de ellos y ya veréis qué cosas tan interesantes vamos a descubrir. No me digas que los vampiros tenían razón o tienen razón. Chupando sangre, absorbiendo sangre. Si Pues es joven, sí. se rejuvenece. Sí, es una cosa increíble porque hay veces que, o casi siempre ocurre, ¿no? Que los mitos, bueno, todos sabemos que los mitos suelen tener una base real, esto es algo que yo creo que todo el mundo conoce, pero que sea tan real, por así decirlo, y tan indirectamente real, ¿no? Porque, hombre, la forma de consumo del vampiro como mito, de la sangre, no sería lo mismo, porque sería una transfusión directa, también depende de cómo la ingieran, ¿no? No es lo mismo comer la sangre, vamos a decir, o beberla, que inyectarla en tu propio torrente sanguíneo. Pero en cualquier caso no deja de ser sangre. Y además, eso, cuando es joven, rejuvenece, vieja envejece. Esperemos que a nadie se le ocurra ahora buscar la fecha de caducidad de la sangre si necesita una transfusión. Pero en efecto, es cierto que Stanford y Harvard han hecho, bueno, pues una serie de investigaciones y han visto que cuando alguien se transfunde sangre de personas jóvenes, pues tiende a rejuvenecer dentro de un límite, lógicamente no va a ir hacia atrás en el reloj biológico, pero va a mantener más la lozanía. Y si la sangre, en cambio, es vieja, pues tiendes también a heredar un poco cierto pues los rasgos de esa persona que te ha donado la sangre. Es curioso porque esto entronca con muchas cosas de las que también hablaremos, ¿no? Como por ejemplo la memoria celular, también tiene cierta relación, porque parece que recibimos algún tipo de memoria de la juventud, en este caso de la sangre joven que nos transfunden. Hay un, no sé cómo se llamaría, el GDF11, es el factor que hace, determinado ya por las universidades, que te hace rejuvenecer. La sangre tiene muchísimos factores, o sea, tiene, digamos, muchos marcadores diferentes. Los más conocidos tienen que ver con los grupos sanguíneos, ¿no? Y con el factor RH, pero hay muchísimos más. De hecho, ni siquiera hay los grupos sanguíneos que todos conocemos, ¿no? Que serían el O, el AB, el A y el B. Aparte del factor Rhesus, ¿no? Que sería el positivo o negativo, que además no son dos factores diferentes. El RH es o lo tienes, que sería positivo, o no lo tienes, que sería negativo. Por ejemplo, en mi caso, que soy negativo, una persona con mi propio grupo sanguíneo, que es B, no podría darme B positivo, pero yo a esa persona con B positivo sí podría donarle sangre. Bueno, pues estos estudios que tienen que ver con ese factor concreto, el GDF11, pues han determinado que efectivamente esto ocurre. Y claro, lo que es más sorprendente, que lo estábamos escuchando hace un momento, es la cuestión de Ceausescu. Ceausescu, mucho antes de estos estudios, mucho antes de la sospecha de que la sangre joven pudiera rejuvenecer, ya se transfundía esa sangre joven para tener una vitalidad y una juventud. Pero es que si vamos mucho más atrás en el tiempo, pues aunque no fuese de la misma forma, pues la propia, por ejemplo, Elizabeth Báthory también, digamos que secuestraba a chicas jóvenes para ingerir su sangre. Todo esto parece que tiene algún tipo de sentido que no sabemos de dónde viene, pero que la cuestión es que al final la ciencia ha venido a confirmarlo. ¿Han hecho estudios con ratas que rejuvenecían o cómo han sido este tipo de Sí, estudios? los ratones tienen una ventaja para cualquier experimentación. Es terrible, yo lo reconozco, que se utilice todavía animales para hacer experimentos, pero es que a veces no hay más remedio. Y se utilizan ratones porque tienen una vida corta. Se reproducen muy rápido. Y entonces es fácil verificar ciertas características que en un animal que viva mucho más, imagínate si utilizases, por ejemplo, un cuervo o un loro o incluso por ejemplo, un elefante. Claro, no se podría estudiar de esta forma. Pero con ratones sí, es bastante rápida las generaciones de ratones y se puede ver, por eso se utilizan, ¿no? De cobayas, ratones, ratas, todo tipo de roedores. Porque así se puede observar mucho más rápido que el efecto es real. Y, claro, no se puede además hacer un estudio basado en una población pequeña. Hay que intentar tener una población grande para comprobar que no es una casualidad. Y sí se ha visto que rejuvenece. Y claro, nada hace indicar que en un ser humano sea diferente. Ya. ¿Los vampiros siguen existiendo? Bueno, ¿Siguen de moda? Los vampiros, yo creo que... Bueno, la moda de los vampiros nunca termina, por así decirlo, ¿no? Siempre está ahí, porque tienen una ventaja que no sé si relacionarlo con lo psicológico, con los arquetipos, con el gusto directo, ¿no? Por ciertas cuestiones, pero parece que están impresos en nuestra mente, ¿no? El tipo de personaje, ese tipo de personaje romántico, que bebe la sangre, que es inmortal, que es inmortal o un no muerto que no muere. Y yo creo que es algo que no necesita estar de moda. Hay veces que es cierto, tiene un pico, ¿no? Esa moda. Pero cuando no está de moda siempre está presente, ¿no? Es verdad que Bram Stoker es el que lo hace más conocido,
Pero bueno, las tradiciones de vampirismo además están en todo el mundo. O sea, están en China, están en los más famosos Transilvania, evidentemente, Rumanía, toda esta zona, pero están presentes en todas las regiones del mundo. Y eso también es otro factor también a pensar, ¿no? A lo que nos hace pensar. Es decir, ¿por qué algo no solamente está en una región donde de pronto se les ha ocurrido esto, sino que está en muchas regiones del mundo? Bueno, ya digo, igual es que tiene algún fundamento que se nos escapa, ¿eh? Qué curioso. Y además eso, el poder de la sangre, ¿no? Hablabas de Ceausescu, dices que se transfundía sangre de niños. De lactantes, de niños pequeños. Es verdad que no los asesinaban ni morían los niños, lo cual no quiere decir que sea una cosa que esté bien, sino que vamos a quitarle un poco lo terrible que podría haber sido. Pero sí lo hacía porque él notaba o sentía que le daba vitalidad. Y la verdad es que, bueno, pues en los estudios que se han realizado últimamente, pues le dan la razón en que es verdad que te revitaliza no solo la transfusión de sangre, que muchas veces se habla también de ello, sino la transfusión de esa sangre de niños muy pequeños. Ahora, ¿por qué precisamente él elegía a niños lactantes? La verdad es que es algo que se nos escapa. Quizá por la influencia de su colega Vlad Tepes, el empalador, o Claro, Drácula. pero podía haber sido, pues, por ejemplo, de gente joven, o incluso no de gente joven, transfusiones simplemente de sangre para a lo mejor limpiarse, eliminar toxinas, todo esto, a modo casi de, bueno, pues de lo que se hace también la diálisis, ¿no? Cuando uno tiene mal los riñones, pero no era así, era con sangre de lactantes. Y ya digo, es una cosa que a mí por lo menos me sorprende mucho que él tuviera. También es cierto que en la Unión Soviética y toda la órbita, porque Rumanía no dejaba de estar en la órbita soviética, se hicieron muchísimas experimentaciones, igual que también se hicieron en Alemania durante la época nazi, claro, en las que, digamos, no se han hecho públicas porque no son políticamente correctas, es evidente, es todo lo contrario. Quizá alguna de esas investigaciones llegó a Ceausescu o llegó a los médicos de Rumanía y quizá supieran algo más de lo que pensamos que sabían. Ya. No, seguro que sabía más de lo que pensamos que sabían, pero quizá llegaban hasta ese punto y entonces no fue idea suya, sino que se lo recomendaron. Eso, la verdad, es que queda un poco en las brumas de la historia. 900-137-137 nuestro teléfono. Creo que hasta ahí has traído la voz de Ceausescu. Bueno, sí, es la voz de Ceausescu con un doblaje que además, mira, es un doblaje terroríficamente malo, pero que creo que le da un valor mayor al documento, porque fue cuando a Ceausescu y a su mujer, a Elena, los juzgan en un juicio sumarísimo, pero que roza lo tragicómico, en un colegio entre pupitres. Hacen un tribunal cuando ya cae el muro de Berlín y también cae la dictadura rumana. Los van a condenar a la muerte, de eso no hay ninguna duda, pero hacen una especie de farsa de juicio, que por mucho que ellos fuesen criminales, pues el juicio es también, pues, digamos, una farsa. Y el doblaje se hizo corriendo para poder emitirlo. Creo que en aquel momento sería, imagino, se emitió en esta casa, imagino que serían documentos TV, no lo sé, pero era algo que hicieron prácticamente improvisado. Entonces, las voces de doblaje, lo avisamos, son voces que no son de actores de doblaje, ni mucho menos, ni de personas acostumbradas al doblaje, pero creo que eso le da un punto más, ¿sabes?, de ver lo terrible que tuvo que ser aquello. Pero la voz sí es de Nicolau Ceausescu en sus últimos momentos. Escuchemos. No reconozco este tribunal. Pedimos la condena de los dos a la pena de muerte. Yo soy el jefe del ejército. Tenemos derecho de morir juntos. Quietos, no disparen más. Y ahí se los cargan. Es que parece un corto hecho por estudiantes, pero es la realidad, la vida real. A mí me sobrecoge precisamente por eso, porque no está hecho para aumentar las sensaciones, ni ¿cómo se podría decir?, ni transmitir de una manera más específica lo que pasó, sino que es la vida misma que está traducida al español por personas que prácticamente pasaban por allí, que sabían rumano y pudieron traducirlo. Ya. Es realmente sobrecogedor para mí. Y tremendo cuando ahondas un poquito más en este tema de la sangre, artistas, gente de mucho dinero, se lo está haciendo como una forma de rejuvenecer, ¿verdad? Claro, es que al final se hace por dos cosas, por rejuvenecer y también personas que bueno, sabes, el mundo de los artistas en muchos lugares, ¿no? Muchos de ellos han tenido adicciones. Y el cambiarse la sangre, también en curas de sueño, pasarse un mes casi prácticamente dormido, todo eso se lleva haciendo mucho tiempo, pero ya digo, también por otras cuestiones diferentes, que eran por eliminar las toxinas, por eliminar lo negativo que podía haber en el organismo, pero además para rejuvenecer, es algo más reciente y bueno, hay otras técnicas, lógicamente, pero la de la sangre desde luego es muy importante y bien avalada por la ciencia, que en este caso, bueno, pues es lo de siempre, la ciencia investiga y luego cada uno lo utiliza como considera. Ese es nuestro primer tema. 900-137-137 el teléfono, por si queréis aportar o preguntar algo. Hay muchos más temas. Nos vamos con un personaje, una leyenda. Si te gustan los enigmas, nos vemos en Asturias.
El sábado 6 de octubre, en el recinto ferial de Mieres, a partir de las 9:30 de la noche. No faltes. El misterio te espera en una cita apasionante. Espacio en Blanco. La fuerza de Radio Nacional. Que popularizó el mundo del misterio en la televisión en aquellos tiempos en el que el Canal 1 lo veían 20 millones de personas en este país. Sí. Tú le conociste, era compañero tuyo, nuestro homenaje para él, de nuevo, por la gran cantidad de puertas y cosas que hizo. Sí, yo la verdad es que ha sido, duro, desapareció hace muy poquito tiempo, hace unos meses nada más, y la verdad es que aunque estaba enfermo desde hace un tiempo, pero era una enfermedad que no da la cara hasta el final, con lo cual él realmente pudo estar muy bien hasta el último tiempo, a pie del cañón, trabajando como siempre. Y la verdad es que, pues ha sido doloroso, pero también al final él ha tenido una vida muy fértil y muy útil. Y eso creo que al final todos tenemos que terminar, ¿no? Pero efectivamente, sí, él fue... curiosamente, él nunca se definió como un hombre creyente en cuestiones de misterio y tal. Lo que él decía es que interesaba. Que le interesaba y él prefería no pensarlo. Porque había cosas que si no le daban cierto reparo. Entonces él decía, yo me centraba en lo que llevaba al programa y luego me intentaba olvidar, porque claro, hay cuestiones a veces que son un poco complicadas de encajar, ¿no? Todos lo sabemos, que las hay que no son, digamos, de lo más bonito que puede uno encontrarse, pero sí interesante. Y él es cierto que abrió esa puerta en la televisión de principios de los 70 a personajes que luego, no las personas concretas muchas veces, pero sí los temas, han llegado hasta nuestros días. Sí, señor. Aparte de Uri Geller, que es el más conocido, tengo aquí un filipino, Tamao, que de repente llegó y lo crucificó. A Tamao le hicieron de todo, porque Tamao era un filipino que de este tipo, sabes que son muy famosos los que, lo típico esto de Semana Santa, en Filipinas no solo hacen la actuación de la crucifixión, sino que se crucifican de verdad, con clavos y con todo. Y luego, no llega la crucifixión hasta el final, es decir, no mueren, pero sí que es algo muy sangriento y que en Filipinas se hace, aquí en España sería una cosa exagerada, y a él se le hizo algo más light, entre comillas, pero se hizo en televisión, pero eso fue una de las cosas que le hicieron. Otra de las cosas que le hicieron es enterrarlo vivo. Durante 30 minutos, él decía que podía aguantar una hora entera sin respirar. Y lo que pasa es que, claro, tuvieron miedo, dijeron, a ver si le va a pasar a este hombre algo, y después de echarle con un camión, eso se hacía, la producción de esta casa desde los 70 ya es muy buena, es como la de hoy prácticamente. Claro, con esos 20 millones de espectadores, porque o veías la 1, o veías la 2, o no veías nada. Claro, entonces, y además no había tantas alternativas en otras cosas, fuera de estar en casa. Entonces lo enterraron vivo, y a los 30 minutos Íñigo dijo, oye, vamos a sacarle, porque es que como se muera este hombre aquí, es que el lío que tenemos es todo lleno de arena. Sí, metido en una caja, tipo ataúd, y cubierto por tierra, pero tierra echada con un camión, ya digo, con un volquete. Y salió tan contento. Y luego también está el caso de Urtain, el famoso boxeador español, que lo llevaron porque Tamao también decía ser capaz de poner rígido el vientre y recibir un puñetazo. Yo creo que eso lo vi, fíjate. Claro, eso es muy parecido a lo que hacía el mago más famoso de toda la historia, ¿no? Houdini. Lo que pasa es que Houdini, ya sabes que al final murió por culpa de... Se le fue la mano. Bueno, pues Tamao hacía lo mismo. Y entonces llevaron a Urtain nada menos. O sea, no a alguien que diese un puñetazo normal, sino a Urtain. Y Urtain, el hombre, al parecer, pues claro, decía, a mí me da miedo pegarle. Le pegó un pequeño puñetazo y no le hizo nada. Entonces Íñigo le dijo, oye, de verdad, dale, de verdad. Y bueno, ya le dio un segundo puñetazo y tampoco nada. Y al tercero, ya Urtain, digamos, ya se le cruzó el cable y dijo, vale, le voy a dar de verdad. Entonces pusieron a Tamao y detrás de él varias personas sujetándolo, simplemente por la reacción digamos, física, para que no se cayese o saliese volando. Urtain dio tal puñetazo que tumbó a todos, no solamente a Tamao, a todos los que estaban detrás agarrándole. Y Tamao como tan fresco. O sea que realmente es un hombre que no sabemos cómo controlaba, qué poderes, digamos, le hacían controlar eso el cuerpo, pero el hecho es que, pues podríamos decir que tenía superpoderes humanos. Lo que pasa es que ahí está muchas veces la cuestión de si son poderes más psíquicos, más físicos, son poderes mentales probablemente. Eso es la duda, pero el hecho es ese. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. La fuerza de Radio Nacional. Te esperamos en Gabón, una Holanda distinta. Fue cuna de héroes de la independencia estadounidense. Visitamos Tirana, visitamos Porto Alegre, en el norte de Suiza, un lugar de barqueros. Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada, 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. La fuerza de Radio Nacional de España.
Seguimos con algunos datos más de esta leyenda, José María Íñigo. Llevó también, esto sí que lo recuerdo, al padre Pilón. En aquel tiempo había llevado algunos cirujanos psíquicos que se llamaban filipinos, sí. esos que cogían y sin ningún tipo de instrumento abrían el cuerpo y con los dedos. sacaban ahí vísceras y te curaban los cánceres y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Sí, porque el padre Pilón, como investigador de fenómenos extraños, los investigadores, creo yo, es una opinión, claro, los investigadores más serios lo que hacen es que no intentan aumentar los misterios, todo lo contrario, intentan desvelarlos. Cuando no puedes es cuando un enigma o un misterio se convierte en auténtico. Entonces el padre Pilón, que en otros sentidos evidentemente pues no tenía, digamos, la capacidad de descifrar un misterio, porque ese misterio lo es, en el caso de los cirujanos psíquicos, de los cirujanos filipinos, aquellos que utilizaban, parece ser, vísceras de pollo, lo que hizo fue él reproducir lo que hacían estos cirujanos y ver que era un truco con vísceras de pollo. También es verdad que a veces poder emular algo no implica que siempre sea falso. Ajá. Esto pasa, por ejemplo, con cosas como la sangre de San Pantaleón, ¿no? Yo mismo he hecho una recreación de la sangre, pero no quiere decir que la que está en el Monasterio de la Encarnación sea igual que la que yo hice. En este caso, lo que sí que se puede decir es que lo que hacen estos cirujanos psíquicos es reproducible, se puede hacer como truco. Y si se puede hacer como truco, lo mínimo que hay que tener en cuenta es que, bueno, pues hay que ponerlo en cuarentena. Pero claro, tampoco demuestra nada. No quiere decir que sea truco. O que todos no lo hagan. Y el padre Pilón hizo un experimento y se pudo ver cómo lo hacía, ¿no? Claro, se demostró que era algo que se podía reproducir y que el efecto visual de meter como los dedos, empujar, sin herida además, porque claro, no produce herida porque no hay herida ahí, ¿no? Cómo van saliendo esas vísceras es con una serie de vísceras que él pidió que las comprasen antes. Él dio unas instrucciones al equipo, sobre todo a Paco Íñigo, al hermano de José María, que era la persona que se encargaba pues de todo esto, ¿no? De conseguir las cosas que tenían que luego utilizar. Pues le llevó lo que él pidió, lo hizo allí y la cosa, pues ya digo, quedó exactamente igual que harían los cirujanos psíquicos. Vale, otro personaje que descubrió o que le llamó la atención, nos lo cuenta el mismo José María. Desde hace 4.000 años, desde los egipcios, legiones de hombres han estado investigando para encontrar la llamada piedra filosofal, es decir, el producto que convierte los metales en oro y que puede alargar la vida de un hombre prácticamente de forma indefinida. Algunos de estos alquimistas encontró la piedra filosofal. Unos autores dicen que no, sencillamente porque no existe. Otros dicen que sí. En todo caso, tan imposible como encontrar la piedra filosofal era la desintegración del átomo y hoy está al alcance de los hombres. Le llamaba mucho la atención este tipo de cosas y parece ser que encontró a una persona que podía hacer ese tipo de cosas. Qué voz histórica, ¿eh? Uf, ya, tremendo, a mí me sobrecoge. Tremendo. Pues encontró, sí, él leyó, José María siempre, era un adelantado a su tiempo en muchas cosas, porque él era de los que viajaban por el mundo. Hablaba un inglés perfecto. Claro, hablaba más idiomas. En aquel tiempo claro, que los españolitos no hablaban claro, nada. En aquel tiempo poder entrevistar a alguien en inglés o en francés, en el caso de Sanfré sería en francés, y poder hacerlo allí directamente, ¿no? Pero él viajaba, él leía periódicos extranjeros, veía canales extranjeros en sus viajes, y estaba muy atento a lo que se cocía fuera de España. Claro, España todavía estaba, lógicamente era el final del régimen de Franco y no estábamos todavía a la altura, culturalmente hablando, me refiero, o en medios, de otros países. Pero él intentaba coger lo mejor de todo esto y traerlo aquí. Entonces, en Le Monde, el periódico, el diario francés, encontró una noticia sobre un tipo que decía que era capaz de transmutar el plomo en oro, que tenía el secreto de la piedra filosofal, y además estaba casado con una cantante de mucho éxito que era Dalida. Era su marido. Sí. Sí, o sea que también es curioso el personaje como el global, ¿no? Y él decía que era la reencarnación del conde de Saint-Germain, del mítico conde de Saint-Germain. Espera, que tenemos otro corte que creo que habla de él. Yo descubrí al conde de Saint-Germain en un reportaje amplio que se publicó en Le Monde. Me pareció interesantísimo, un alquimista del siglo XX, un tipo que decía que había descubierto la clave de la eterna juventud, que había descubierto la posibilidad de convertir el plomo en oro. Entonces, con Jesús Torbado, uno de los guionistas del programa, nos fuimos a París, a su casa, para conocerle y para pedirle que nos hiciera la prueba de convertir el plomo en oro. Y así fue. Yo conseguí un trozo de plomo que firmé y yo mismo hice, siguiendo sus instrucciones, la conversión del plomo en oro. Ese oro que apareció allí en el crisol lo llevé a un primo mío que era en París joyero y nada más verlo dijo, efectivamente, esto es oro.
¿Y lo hicieron delante del público en esos programas? No, esto fue delante del público también, pero esto es primero, porque para hacer las cosas bien, en aquel tiempo, claro, por dos cuestiones muy importantes. Primero, por profesionalidad, que eso sería igual ayer que hoy, pero también por una cuestión de que la televisión en aquella época, aunque justo Sanfré vino nada más morir Franco, vino a finales del 75, pero estamos hablando de una época en la que todavía estaba pues la censura televisiva, todo esto, que aunque nunca le afectó a Íñigo de un modo directo, planeaba sobre lo que se pudiese traer. El primero fue a París, a su casa, a casa de Richard Sanfré, y allí pudo ver cómo funcionaba el tema para poder traerlo también al plató, ¿no?, de la televisión de televisión española. Entonces él lo que cuenta en el corte, que es que él consigue un trozo de plomo, se lo dan en una joyería de un primo de su mujer, él lo lleva a casa de Sanfré nunca jamás lo toca, le dice que con un punzón lo firme, y hacen un proceso en un pequeño, vamos a llamar, para decirlo en términos un poco alquímicos, en un pequeño atanor, ¿no? Lo calientan con un mechero Bunsen, y todo lo hace Íñigo con las instrucciones que le va dando Sanfré. El plomo además se reduce un poquito de volumen y se convierte en algo que Íñigo ve que tiene su firma, se lo guarda cuando ya está frío y lo vuelve a llevar al joyero. Que lo confirman que eso es oro. Si es un truco, desde luego, era un truco muy bien hecho. Porque además hasta coincide una cuestión muy curiosa, porque los alquimistas cuando querían transmutar los metales vulgares en oro, sobre todo hablaban del plomo. Y es que el plomo, una cosa muy curiosa, que además da que pensar en sentido global, ¿no?, en sentido filosófico, lo que también pretendían los alquimistas, es que de ser un metal vil, y además está venenoso, y lo sabemos, a ser el metal, entre comillas, más apreciado, junto con el platino, pero sobre todo el oro, el tradicional metal más apreciado, la diferencia es unos pocos protones en su núcleo. Son metales muy cercanos en la tabla periódica de Mendeleev, están casi juntos. Entonces, de lo más noble a lo más vil, realmente media un solo paso. Qué curioso. Pero ese paso implica una reducción de volumen, porque el oro pesa un poquito más que el plomo, con lo cual a igualdad de volumen es un poco más pequeño. A igualdad de volumen pesaría más, con lo cual si para que pese lo mismo, tengan la misma masa, tiene que reducir un poco el volumen. O sea que hasta eso, yo no sé si es truco o no, él tampoco lo supo nunca, pero a igualdad de volumen más pequeño. O sea. Déjame que escuchemos otro testimonio de José María. El conde de Saint-Germain aseguraba que tenía más de 400 años, que era el heredero de una serie de nombres míticos en la alquimia europea o mundial, y aceptó venir a Madrid. Y en Madrid pasó lo que pasó, delante de todos. Lo vieron millones de personas y a 2 metros, a 1 metro, a 30 centímetros, lo vieron 2 químicos, 2 joyeros y el mago Tamariz, para que vieran que ahí no había ninguna manipulación. De hecho, él ni tocó el crisol ni el polvo mágico, por decirlo así, que lo hice yo. Y pasó lo que pasó y está reflejado en las imágenes. ¿Qué expectativas levantaba el tío con estos temas? Era impresionante, era algo realmente impresionante porque es que además las cosas se hacían bien. No se intentaba hacer que la gente creyera o no creyera, porque el propio Íñigo no creía ni dejaba de creer, sino querían precisamente hacer las cosas bien. Y cuando a alguien, claro, lo traes y le dices, oye, vas a hacer esto, pero va a haber 2 joyeros, 2 químicos, va a haber un mago, un ilusionista, que sabe ver los trucos, y el personaje que viene le dice, ningún problema, yo vengo y lo hago, también te da una garantía, ¿no? Claro, y es que, claro, cuando él lo hace en televisión, en riguroso directo, y lo transmuta, claro, el que está en su casa no sabe lo que está pasando en el plató, no sabe si es verdad o es mentira, pero claro, los joyeros, los catedráticos son personas de prestigio que, como es obvio, no van a jugarse. Y claro, si quieres escuchamos el corte en el que sale el resultado de todo esto. Sí. Doctor Fernández Braya, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que aparece oro? Eso lo podemos decir. Eso es oro. No puedo decirle a usted la riqueza porque necesitaría un sistema de análisis cuantitativo que no tenemos aquí. Oro metálico. Esto entonces, doctor, es oro. Sí, efectivamente. Categórico y dicho ahí delante de 20 millones en la televisión. Lo único que no puede asegurar es que ley tiene el oro, porque claro, puede ser un oro de 12 quilates, de 24 sería oro puro totalmente, pero el otro se alea entonces no podía decir si era oro de 12, 18 quilates, de 24, pero que eso era oro, no había ninguna duda, porque hay formas de comprobarlo, y además, hombre, una persona versada en esto, yo creo que con verlo y tocarlo un poquito ya sabe que es oro. Todo esto nos trajo José María, nos abrió un montón de mundos. Curiosamente, para terminar con él, Richard Sanfré también decía que tenía el elixir de la vida. Sí. Pero no le sirvió de mucho. No le sirvió de mucho porque, aunque él decía tenerlo y hasta enseñó a Íñigo en París un documento en el que el Instituto Pasteur afirmaba haber conseguido revivir a un perro muerto durante un tiempo, nunca supo si era un documento auténtico o una falsificación, pero en todo caso lo del oro es real. Richard Sanfré se suicidó en el año 83, además el día de la patria francesa, el 14 de julio,
Se suicidó y Dalida luego también más tarde también se llegó a suicidar. Pero lo curioso del asunto es que esto, claro, por un lado dices, hombre, si se supone que era el inmortal ha muerto. Pero los inmortales, como sabemos, a veces mueren falsamente para cambiar de identidad. ¿Quién sabe si el conde de Saint-Germain sigue estando por ahí? Lo dejamos ahí. Ahí se queda. Seguimos, hay más temas que esta noche queremos tocar con David Zurdo, nuestro invitado especial de la noche. Ya veréis qué curioso. Lo que vas a comentar ya no son teorías, no son creencias, sino son cosas demostradas, ¿no? Bueno, es que, Miguel, la memoria celular, hay que decir, ahora matizaremos, pero la memoria celular existe. ¿Por qué? Esos gusanos platelmintos, es verdad que su configuración física es completamente distinta de la humana, reciben información a través de células de sus congéneres que han sido, pues los han matado en el laboratorio, se los han dado a comer y estos gusanos nuevos han incorporado los conocimientos de los anteriores, que se suele cifrar en un conocimiento de un laberinto para llegar a la comida, y eso lo saben. Es decir, la memoria celular existe. La cuestión es si existe en los humanos. Ya. O en los animales superiores. Ya. Se ha hecho con ratas, ¿no? Experimentos también. Sí, ser, ¿no? sí, se han hecho también, sí, por supuesto. Pasa que con ratas son más controvertidos, no son tan definitivos, y porque sobre todo es muy difícil medir, digamos, la cuestión de, ¿estamos recibiendo a través de la memoria celular recuerdos concretos o estamos recibiendo más bien formas de sentir las cosas? Que es lo que quizá los investigadores, vamos a llamar más serios, es lo que creen que es lo que ocurre, ¿no? Pero claro, antes decías que no sea una teoría de estas en plan, vamos a decir, descabellada o que se ha inventado alguien. No, es que tenemos un testimonio concreto, que es el de un doctor, un médico español, catalán, que es Josep María Caralps, que es nada menos que ya es muy mayor, es el pionero de los trasplantes de corazón en nuestro país. El primero que consiguió, de hecho, un trasplante de corazón. ¿No fue el yerno? No, él lo intentó, pero no salió bien. Vale. Pero Josep María Caralps es el primero que lo consigue ya viable, es decir, una persona que recibe un corazón y vive sin ningún problema, no con una esperanza de vida breve. Bueno, pues este hombre, claro, después de tantos años dedicado a la medicina y a los trasplantes en concreto de corazón, él dice, él tiene un libro además sobre el tema, y dice que a él le parece totalmente, a priori, totalmente absurdo que las células puedan transmitir algún tipo de memoria, pero que en su experiencia, en la experiencia con sus pacientes, claro, quien hace un trasplante de corazón a una persona no es como curarle una herida, o sea, es decir, tiene un seguimiento de ese paciente. Ese seguimiento lo ha hecho con muchos pacientes, y esos muchos pacientes le han ido contando sus experiencias. Y este hombre, ya digo, un médico absolutamente prestigioso, de los más prestigiosos que podamos encontrar en nuestro país, pues dice que al final ha llegado a la conclusión de que algo hay. De que no sabe cómo, pero hay alguna cosa que está en las células, del corazón en este caso, que se transmite a los trasplantados. Yo ya sé que este tema es muy polémico, pero es que lo dice Josep María Caralps, ya digo, pionero, repito lo que es importante, de los trasplantes de corazón en España. Y tú das dos ejemplos aquí. Bueno, hablas de los caníbales que se comían el corazón y ciertas vísceras para coger el poder y la fuerza de los enemigos, quizás supieran algo de esto, pero hablas del caso de Claire Sylvia en 1988 en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos los testimonios, la mayoría de los que nos llegan son de Estados Unidos por una cuestión, que es que en España, como todos sabemos, en Europa en general, el donante y la familia la familia del donante y la familia o la persona que ha recibido un órgano no se conocen. Pero en Estados Unidos es completamente común que sí se conozcan, y además pues eso, para dar las gracias, para decir, oye, mira, pues en mí sigue viviendo tu hijo, tu mujer o tu marido o quien sea, ¿no? Y entonces allí sí se encuentran las familias sin ningún tipo de problema. Y entonces por eso permiten ciertas informaciones que aquí es más difícil tener. Aquí alguien puede tener una sensación de pronto de que algo le ocurre, pero no lo puede verificar. En el caso de Estados Unidos sí se puede verificar. Entonces el caso de la mujer que comentas es que de pronto le hacen un trasplante y cuando se recupera tiene dos cosas que cambian en su vida. Una es que su carácter se hace más duro, digamos, más desagradable en algunos aspectos, más irascible. Y luego que de pronto, nada más salir del hospital, tiene unas enormes ganas de comerse unos nuggets de pollo. Que es que esto suena a broma, Miguel, pero es que, claro, ¿y por qué? Si además a ella nunca le habían gustado, en especial, los nuggets de pollo. O sea, no había tenido un capricho de este tipo de comida, ¿no? De comida rápida. Pues resulta que cuando ya conoce cuál es la persona de la que había recibido el órgano, resulta que es un muchacho joven que fallece y que era bastante conflictivo. O sea, su carácter cuadra con ese cambio que ella ha experimentado, que está notando. Pero sobre todo, en el momento de fallecer, en su cazadora, había una bolsita de nuggets de pollo. Es uno de los casos, yo creo que más espectaculares que podemos encontrar. Hay otro caso que cuentas, ponen los pelos de punta. Un niño que recibe el corazón de
otro niño que se había ahogado en una bañera. Sí, este niño también lo mismo. En el caso de Estados Unidos, pues conocen a la familia del niño fallecido, y resulta que bueno, pues cuando el niño que ha recibido el corazón le presentan a la madre del otro niño, que no deja de ser un poco, ve en él cierta parte, claro, de su hijo fallecido, todavía vivo. O sea, ha servido para algo también, ¿no? Su muerte, para dar vida a otro niño, a otro pequeño como el suyo. Pues resulta que el niño se lanza hacia ella y le hace un gesto, se frota la nariz, que es una forma de saludarse que tenía esa madre con el niño que había muerto, pero que el otro niño jamás había hecho con sus padres. ¿Cómo lo había recibido? Claro, o sea, es la forma de recibirla, o sea, de saludarla. Y esto es algo que solamente puede ocurrir si hay una de dos, o una comunicación psíquica, que también, ¿por qué no?, o algo de memoria celular en ese corazón que el niño había recibido. Habrá que ahondar más en este asunto. Creo que hay un testimonio de un doctor. Sí, de un investigador experto en estas cuestiones, que creo que nos puede arrojar luz sobre lo que hoy en día científicos que con mente abierta, como pasaba con las ECM en su día, ¿no?, investigan esta cuestión, como citábamos a Caralps hace un momento, se dan cuenta de que aquello de que si el río suena, agua lleva, ¿no? Vamos a escucharlo. No hay duda de que el cerebro es el órgano más complejo en términos de redes de células interconectadas. Sin embargo, otros sistemas son también complejas redes de células. Y dado que esas redes aprenden, si recibimos un trasplante, es posible que la memoria sea trasplantada también. Y lo dicen los científicos de punta que están trabajando en esto. Cierta memoria, siempre poniéndolo entre comillas, porque es una memoria más, ya digo, sentimental. Y luego otra cosa, eso sí me gustaría transmitir a las personas que vayan a recibir un trasplante, que no tengan ningún miedo a esto, que eso no es como en las películas, que en todo caso lo que puedas recibir, como mucho te va a enriquecer como ser humano. Bueno. Claro. Lo dejamos ahí de todas formas. 900-137-137. Otro tema más que queremos avanzar con este señor que ha venido esta noche a vernos. No sé si a complicarnos la vida o a darnos más datos. Veo que sonreías, te gustaba la historia. Es una historia fascinante, es genial. Descartes tenía un robot. Sí, también recuerda un poco la historia de la hija del doctor Velasco, pero de otra forma, ¿no? Sí. Pero estaba modificada, ¿no? Descartes hizo un robot. Su hija Francine muere de escarlatina, poco tiempo antes, además de ir hacia Suecia. Y entonces lo que hace, quizá pues por la pena de la pérdida, ¿no?, crea un robot con forma humana, un androide, más o menos, muy rudimentario, y es capaz de moverse con mecanismos de relojería, ¿no? Entonces, claro, los marineros, imagínate, encuentran ese ser en el camarote, ese ser que parece una muñeca pero que se mueve solo, y lo lanzaron al mar. La verdad es que menos mal que lo lanzaron también a Descartes, ¿eh? Porque además fue el capitán el que ordenó que lanzasen a esa criatura, vamos a decir, diabólica, por la borda del barco. Y ese fue uno de los primeros robots, androides, no sé cómo llamarlo. Bueno, de los que hay documentación absolutamente fidedigna, sí. Anteriormente ya se hablaba de los griegos, ¿no?, que podían haber creado pues ciertos espectáculos. ¿Griegos? Los propios, sí, los griegos clásicos, que en los espectáculos de teatro pues utilizaban trompetas, utilizaban incluso electricidad, arcos voltaicos primitivos para crear el ambiente, y entre ellos también ciertos, por ejemplo, podían abrir puertas que se abrían solas. Utilizaban mecanismos hidroneumáticos, o sea, como si fuese una prensa hidráulica, pero todo eso en aquel momento, o una estatua de un dios que hablaba y que además movía un brazo, claro, en aquellos tiempos, imagínate, vamos, como ver una película de Spielberg hoy en día, ¿no? O más. Sin embargo, el tema de los robots ha ido avanzando tanto, y de la inteligencia artificial, claro, que es el tema que está ahora centrando un poco todo lo que puede ser la sociedad del futuro, ¿no? La inteligencia artificial todavía es lo que se llama inteligencia débil, porque no es auténtica inteligencia artificial. Yo ya sé que a todos nos apetece, aunque nos dé miedo a la vez, que aparezca la inteligencia artificial, pero aún no se ha conseguido un sistema, que sea inteligente de verdad al estilo humano. Con independencia de la consciencia, porque eso los neurocientíficos piensan que no tiene por qué ir unido. O sea, que nosotros, por ejemplo, seamos inteligentes, los que lo sean, y conscientes a la vez, pues no implica que eso tenga que ser así en una máquina. Yeah. Pero la inteligencia como tal requiere una serie de capacidades que todavía no se han logrado, pero empiezan a darse los pasos que van hacia ella, y yo creo que ya lo que sí que se cree es que, tiene muy claro, es que la inteligencia artificial llegará. Y no solamente llegará, sino que habrá un momento en el que no será dentro de mucho, lo que se llama la singularidad. Es el momento en el que una máquina inteligente, un sistema inteligente, sea capaz de crear otro sistema más inteligente que el previo, o sea, crear algo mejor que esa máquina,
y que eso lo haga sin intervención humana de ningún tipo. A partir de ahí, la cuestión es exponencial. Tremendo. Hay máquinas que leen los pensamientos y los convierten en órdenes, en sillas de ruedas, ordenadores, y se dice que hacia 2030 se augura el nacimiento de una computadora capaz de realizar todas las funciones cognitivas del cerebro humano. Ahí estamos. Ese es el momento en el que puede llegar esa singularidad de la que hablaba. El momento en que la máquina, con independencia del ser humano, no necesita al ser humano. Ahora mismo se está trabajando mucho en algo que se llama el autoaprendizaje, que no es el hecho de, parece obvio por la palabra, ¿no? Poder aprender por sí mismo, pero no es exactamente eso, es poder, digamos, aprender por sí mismo una máquina, porque ya no necesita la programación humana para aprender. Es decir, no hace falta que un ser humano o un grupo de humanos la programen para que aprenda cosas. Aprenderá sola. Sino que aprenda sola. Y eso llegará probablemente hacia 2030. Pone los pelos de punta. ¿Te quedas un ratito después de las 3 y así comemos tarta juntos? No, es que claro, pero por estar contigo y por la tarta, por ambas cosas. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa. Las redes sociales siguen abiertas. Blanco Radio en Facebook, en Twitter, con saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y como digo, hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía continuamos. Este señor nos va a seguir contando más cosas de esa inteligencia artificial, y además nos vamos a dar un pasaje por el misterio. No os vayáis todavía, tenemos mucho que contaros aquí con la fuerza de la radio, de Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Cuál es su sorpresa cuando ante sus ojos, tras un fogonazo tremendo, aparece lo que él describe como una suerte de aparato volador en total silencio, de forma ovoide, que parecía transparente y que tan solo tenía opaco una barra, un pilar? Pero lo más extraño es que a ese pilar iba sujeto una suerte, como él decía, de hombrón gigantesco que él describe con unas dimensiones increíbles.